pero no comáis ni bebáis nada. Nada, esta vez se valió de ambas manos para trazar un signo de advertencia en la noche. Absolutamente nada. Ofelia observó los objetos sobre el edredón, la raíz de mandrágora, el bolso, el reloj de arena. 3 regalos, justo como los que solían recibir los héroes en sus cuentos de hadas. Estos obsequios siempre resultaban de mucha ayuda, a menos que uno los perdiera o los usara de forma incorrecta. Absolutamente nada, repitió el fauno, atravesando la noche con sus garras. Os va la vida en ello. Y antes de que Ofelia pudiera preguntarle nada, había desaparecido. Página 79. L. 19. Una cueva en el bosque. Os rebeldes habían hallado refugio en una cueva situada a más o menos media hora a pie del molino. Los árboles la escondían bien y había suficiente espacio para la docena de hombres y sus pertenencias, unos cuantos bultos de ropa hecha jirones, un montón de libros destrozados y mantas demasiado delgadas para mantener el frío a raya, los últimos remanentes de vida que esos hombres habían dejado atrás porque se negaban a marchar para la España limpia de Franco. Escoger la libertad suele tener un precio muy alto. Traje orujo, Mercedes sacó de su morral la botella del licor favorito de Vidal. Y tabaco y queso. Y algunas cartas. Los hombres que habían recibido cartas cogieron los sobres con manos temblorosas. Mientras avanzaban hacia el fondo de la cueva para leer lo que sus seres queridos habían escrito, otros olisqueaban anhelantes el queso que Mercedes se había robado. El aroma los transportó a tiempos mejores, cuando fabricaban su propio queso con la leche de sus cabras y la libertad no era un lujo que se pagaba con miedo y miseria. El paciente por el que Mercedes había llevado al doctor Ferreiro estaba acostado en un catre, leyendo un libro deshojado, con la cabeza apoyada en un saco de dormir. Los demás lo llamaban francés y sus anteojos eran la pertenencia más valiosa que había logrado salvar. No levantó la mirada de su libro cuando el doctor Ferreiro se inclinó sobre su pierna vendada. ¿Qué opina?, preguntó a Ferreiro. La voy a perder, ¿verdad? El médico se quitó la chaqueta y se arremangó. Veamos. A Ferreiro lo consolaba su profesión en tiempos oscuros, le gustaba sanar mientras la mayoría destruía, pero incluso salvar a los demás se había convertido en una tarea mortal. El hombre al que había venido a ayudar había firmado su sentencia de muerte al unirse a esos hombres en el bosque, y Ferreiro sabía que él lo hacía también al ayudar a los rebeldes. Dudó por un momento antes de retirar el vendaje lleno de sangre. Ni siquiera después de tantos años podía acostumbrarse al hecho de que a menudo era necesario causar dolor para ayudar. Reprimiendo un gemido, el francés se estremeció al desprenderse el vendaje, y Ferreiro se preguntó cuántos de esos hombres en el bosque se arrepentían de sumarse a una batalla que cada vez más parecía una causa perdida. Página 80. Mercedes le llevó un periódico y Tarta, amigo de Pedro, los distrajo un poco leyendo en voz alta. Nadie sabía por qué su lengua era incapaz de formar palabras sin fragmentarlas. En experiencia de Ferreiro, el tartamudeo evidenciaba una piel demasiado delgada para mantener a raya la oscuridad del mundo. El tartamudeo lo desarrollan los dulces y sensibles, los que no pueden impedir verlo y sentirlo todo. Tarta seguía pareciendo un niño, siempre con un dejo de melancolía en su rostro amable, sus ojos oscuros observando el mundo con asombro y perplejidad. Las tropas británicas y CC canadienses desembarcaron en una pequeña playa al norte de FRFR. Francia, idiota, le espetó uno de los otros arrebatándole el periódico, tratando de esconder con ira y crueldad sus propios miedos ante las noticias que el periódico traería esta vez. Más de 150.000 soldados nos dan esperanzas, leyó. Esperanza. Ferreiro miró la pierna destrozada del francés. Una bala había ocasionado el daño, desde luego. Las heridas de bala eran ya una visión demasiado familiar para el doctor, y esta se veía terrible. Afortunadamente, el viejo no podía ver el daño. Viejo. Ferreiro se burló de sí mismo. El francés era probablemente de su edad. Bajo las órdenes del general Dwight D. Eisenhower. El francés dio un grito ahogado en el instante en que Ferreiro le tocó la pierna. Está tan mal como pienso. Mira, francés, la voz de Ferreiro era dulce y compasiva. Se quitó los lentes en un vano intento por ver las cosas con menos claridad por un momento, no hay forma de salvar esta pierna. La cueva se llenó de silencio. Y del pavor del hombre herido. Los otros rodearon al francés mientras Ferreiro abría su maletín. Al menos cargaba con su instrumental, pues ya había atendido a los soldados que causaron esa herida. Pero no tenía anestesia. Mercedes hizo que el francés bebiera la mitad de la botella del licor de Vidal, no era un gran alivio para un hombre a quien estaban por serrucharle la pierna. Haré esto tan rápido como pueda, con tan pocos cortes como me sea posible, Ferreiro deseó poder prometer algo menos patético. El francés asintió y tomó la mano de Mercedes. Sin ser madre, era la segunda vez que desempeñaba ese papel esa misma noche, primero, con Ofelia, ahora, con un hombre al que apenas conocía. Madre, hermana, esposa. Mercedes era la única mujer que los hombres escondidos en el bosque habían visto en mucho tiempo, y para algunos cubría todos esos roles. Como la mayoría de los hombres, también cerró los ojos cuando Ferreiro presionó su serrucho contra la pierna hinchada del francés. Un segundo, doctor, solo un segundo. El francés echó un último vistazo a su pierna. Su decisión de oponerse al régimen lo convertiría en un lisiado. Ferreiro se preguntó cómo lo haría sentir eso respecto a. Página 81. Su decisión. El francés inhaló profundamente y apretó los labios con fuerza, como si eso pudiera mantener a buen resguardo los gritos, la desesperación, el miedo.
Luego asintió nuevamente. Esta vez fue Ferreiro quien tuvo que contener el aliento para sobreponerse a la carnicería que estaba por ejecutar. A veces, incluso quien cura se convierte en carnicero debido a la oscuridad de este mundo. Página 82. XX. El hombre pálido. En el ático de Ofelia no había ya necesidad de esconder el libro del fauno. Lo guardaba en la mesita de noche, donde solo se diferenciaba del resto de los libros por su tamaño. Las criadas sentían lástima por ella porque la habían enviado al ático. Ofelia lo adivinaba en sus ojos cuando le llevaban comida. Pero, en realidad, a Ofelia no le importaba. Cada día era más complicado dormir junto a su madre, cuya accidentada respiración y creciente aflicción la llenaban de ira contra su hermano aún no nacido, al punto de que cuando intentaba imaginarse cómo sería su rostro, lo veía idéntico al de su padre. Al principio apenas pudo lograr que sus dedos abrieran el libro. El recuerdo de la sangre escurriéndose por sus páginas la perseguía, pero su deseo de saber en qué consistía la siguiente tarea era más grande que su miedo. El fauno le había enseñado ya su primera lección, era muy valiente, puesto que había reptado a través de los interminables túneles del sapo. Y esta vez se pondría el abrigo para cerciorarse de que durante la siguiente tarea portara una prenda que la mantuviera abrigada y que no se arruinara en caso de ensuciarse. Esta vez el libro reveló sus secretos rápidamente. La página izquierda se llenó primero, líneas delgadas mostraron la esquelética figura de un hombre pálido, calvo y sin nariz, con hoyos en vez de ojos sobre una boca entreabierta. La tinta marrón dibujó un hada, luego una puerta. La imagen fue detallándose a medida que Ofelia leía las palabras que aparecían en la página derecha. Usa la tiza para dibujar una puerta en tu habitación. Tiza. Ofelia introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo para extraer la tiza que le había dado el fauno. Por un momento temió haberlo perdido, pero sus dedos finalmente lo encontraron. La imagen del libro seguía formándose. La niña con vestido verde y delantal blanco apareció detrás del hombre pálido, sus ropas tan limpias como si Ofelia jamás las hubiera arruinado en el bosque. Las tres hadas estaban a su lado. La niña le sonrió a Ofelia. Luego se puso de rodillas con la tiza en la mano y dibujó una puerta en la pared. Y más palabras aparecieron. Una vez que la puerta esté abierta, voltea el reloj de arena y deja que el hada te guíe. La puerta abierta, ahora enmarcada por un arco de piedra, estaba sostenida por dos columnas que tomaron forma debajo del brazo derecho del hombre pálido. Página 83. No comas ni bebas nada durante tu estancia. Advertían las palabras en la página derecha. Y vuelve antes de que caiga el último grano de arena. Más imágenes se dibujaban sobre el papel, pero para Ofelia ya era demasiado lo que debía recordar, así que cerró el libro y se arrodilló con la tiza en la mano, tal como había hecho la niña de la ilustración. Los muros del ático estaban cubiertos de telarañas y eran muy irregulares, pero la tiza dejó una línea clara sobre el yeso. Se convirtió en espuma blanca y, con un suave silbido, grabó una puerta en la pared, que dio paso a Ofelia cuando presionó su mano sobre ella, como si se tratara de la puerta de una tumba antigua. La abertura era tan estrecha que tuvo que ponerse de rodillas, pero cuando miró a través de ella pudo vislumbrar un amplio corredor, de techos muy altos y el suelo al menos 2 metros por debajo de ella. El corredor estaba bordeado de columnas, con muros de un rojo tan oscuro como la sangre seca. Rayos de luz se colaban a través de pequeñas ventanas sobre el piso de baldosas de color blanco y marrón. Como estaba a demasiada altura para saltar, Ofelia tomó una silla del ático y la bajó por la abertura. Luego se puso el bolso del fauno al hombro y colocó el reloj de arena en el piso, junto a su cama. Tan pronto como Ofelia lo volteó, una pequeña cantidad de pálida arena roja comenzó a caer, con preocupante rapidez, a la parte inferior del reloj. La silla le sirvió muy bien de escalera. Cuando Ofelia saltó de ahí al piso de baldosas, escuchó un jadeo a la distancia, como si alguien respirara con mucha dificultad mientras dormía. El sonido se mezcló con el eco de sus pasos a medida que avanzaba por el corredor, que parecía serpentear como un río mientras las columnas proyectaban sombras sobre el piso como una línea interminable de árboles petrificados. Ofelia sentía que ya había caminado horas y horas cuando el corredor se abrió de pronto a una habitación oscura y sin ventanas. Por un momento, la niña se preguntó si se había perdido en el tiempo y vuelto a un pasado remoto y olvidado. La habitación parecía muy antigua bajo ese techo pintado, pero Ofelia no se fijó en las borrosas imágenes sobre su cabeza. Lo único que vio fue la larga mesa al centro de la habitación. Estaba cubierta de cuencos dorados y platos colmados de frutas, pasteles y carnes asadas, pero solo la silla en la cabecera estaba ocupada. El hombre pálido estaba sentado en ella, iluminado por las llamas danzantes de la chimenea a su espalda. No se movió cuando Ofelia se acercó a la mesa. De hecho parecía que llevara siglos sin moverse, mientras que la comida lucía tan fresca como si recién la hubieran preparado. Ofelia no podía quitar los ojos de encima de todos los pasteles, pudines y asados decorados con fruta y flores comestibles, y los platos dorados que se reflejaban en copas de cristal rebosantes de vino tinto. Rojo y dorado. La habitación entera estaba llena de esos colores, incluso el fuego les hacía eco. Y los aromas. Página 84 irresistibles. Hicieron que Ofelia se olvidara de todo, incluso de la aterradora criatura que estaba sentada en silencio frente a su plato, a solo unos metros de ella. Solo lo recordó al acercarse a su extremo de la mesa. Mirarlo de cerca la dejó sin aliento. Estaba desnudo, tal como en el libro, su piel pálida colgaba sobre sus huesos como una mortaja demasiado grande para él.
Era una visión aterradora, pero lo peor era su rostro, o su falta de rostro. La cara de la criatura era un vacío obsceno, desfigurada solo por dos fosas nasales y una boca fina como navaja, una hendidura manchada de sangre, enmarcada por pliegues de piel colgante. Y sus manos, inmóviles a los lados de su plato dorado, terminaban en garras negras y puntiagudas, con la piel de los dedos enrojecida de sangre. El hecho de que el monstruo no se moviera dotó a Ofelia de audacia. Miró por encima del plato, entre las manos terribles, curiosa porque sobre el plato había dos canicas, y se retiró apresuradamente al descubrir que no eran canicas, sino ojos. Solo entonces se fijó con detenimiento en las imágenes del techo. Lo que revelaron hizo que Ofelia se alejara de la mesa a pesar de todas las delicias que contenía. Las imágenes revelaban la profesión del hombre pálido. Algunas mostraban niños implorando piedad con las manos en el aire. Otras mostraban al monstruo perforándolos con cuchillos y espadas, o arrancándoles las extremidades y alimentando su hambre insaciable con su carne. Las escenas eran tan vívidas que a Ofelia le pareció que incluso podía escuchar los gritos de las víctimas. Era demasiado. Pero al bajar la mirada para evadir las espeluznantes imágenes se topó con la estremecedora visión de cientos de zapatitos apilados contra las paredes. Ofelia apenas podía asimilar la verdad, pero ahí estaba. El hombre pálido era un devorador de niños. Sí, lo era. Pero si come niños, ¿para qué toda la comida?, se preguntó Ofelia. ¿Por qué el lujoso banquete? No encontró respuesta ni en las tremebundas imágenes ni en los platos dorados. Lo único que tenía que hacer era alejarse de la mesa y tomar el bolso del fauno, pues recordó que el libro le había aconsejado permitir que el hada la guiara. Las tres hadas la saludaron con un alegre gorjeo ignorando al aterrador anfitrión en la mesa, aletearon a toda prisa hacia el extremo izquierdo de la habitación, donde se encontraba un conjunto de tres puertas rodeado de relieves de bocas abiertas, ojos al acecho y llamas, sobre la imagen de un laberinto. Las puertas eran apenas un poco más grandes que la mano de Ofelia y cada una era ligeramente distinta de la otra. Las tres hadas, sin embargo, señalaron la puertecilla de en medio. Era hermosa, brillante, cubierta de oro. Ofelia extrajo la llave del sapo de su bolsillo, pero de pronto recordó lo que había aprendido en sus cuentos de hadas. Ante tres opciones, siempre hay que optar por la más engañosa. La más humilde. Página 85. Oh, se equivocan, susurró a las hadas. Esta no es la puerta correcta. Y sin tomar en cuenta la irritación en sus vocecillas de hada, Ofelia introdujo la llave en la puerta más sencilla, hecha de madera rústica y clavos de madera. La llave entró sin ningún esfuerzo. Ofelia miró triunfante a sus compañeras aladas antes de abrir la diminuta puerta. Las hadas, pendientes de la arena rojiza que corría a través del reloj, se arremolinaron en torno a ella, instándola a que se diera prisa. El compartimento detrás de la puertecilla era profundo, casi demasiado profundo para que Ofelia pudiera alcanzar lo que estaba ahí escondido. Finalmente, sus manos tocaron telas suaves y frío metal. El objeto que sacó estaba envuelto en terciopelo rojo, y casi lo tira al darse cuenta de lo que tenía entre las manos. Era una daga, su larga hoja plateada como la luna, su mango dorado con la imagen labrada de un fauno. Y un bebé. Una vez más, las hadas se arremolinaron en torno a Ofelia, apurándola, pero era muy difícil tener presente el reloj de arena estando en esa antigua habitación donde todo parecía estar congelado en el tiempo, hasta el pálido devorador de niños. Una de las hadas, para cerciorarse de que el monstruo siguiera inmóvil, se le acercó tanto que sus alas casi rozaron su piel, pero el devorador de niños permaneció petrificado, como si fuera su propio monumento, un memorial de todas sus atroces fechorías. Ofelia metió la daga al bolso del fauno y trató de mantener los ojos fijos en el hombre pálido mientras regresaba a la mesa. La comida se veía muy apetitosa. No pudo recordar cuándo había visto por última vez un pastel o una fruta así. Nunca. Y estaba hambrienta. Muy hambrienta, le susurró su corazón mientras elevaba la mano. No comas ni bebas nada. Pero Ofelia vio las uvas y las granadas y comidas cuyo nombre desconocía. Todos prometían una dulzura tan deliciosa que no quiso escuchar las advertencias de las aterradas hadas. No, Ofelia las hizo a un lado. Una uva, solo una. Nadie se daría cuenta en medio de un banquete tan abundante. ¿Quién se daría cuenta de que faltaba una sola uva? Ofelia arrancó una uva con cuidado y se la puso en la boca. El hada que la había encontrado en el bosque se cubrió el rostro, desesperada. Estaban condenadas a muerte. El hombre pálido cobró vida. Las negras puntas de sus dedos, afiladas como espinas, se movieron con un crujiente espasmo. Su boca entreabierta tomó aliento tortuosamente, y cogió uno de los ojos de su plato con la mano derecha mientras la mano izquierda giraba y extendía sus dedos como una flor terrible. El ojo cupo perfectamente en el agujero abierto en su palma izquierda, y cuando la derecha recibió el segundo ojo, de pupila tan roja como la uva que Ofelia se había comido, el hombre pálido levantó ambas manos y las colocó sobre su rostro sin ojos para ver quién lo había despertado. Ofelia no era consciente de lo que había hecho. El embrujo de la mesa era demasiado fuerte, y el hada que la había llevado hasta el laberinto no pudo impedir. Página 86 que tomara otra de las traicioneras uvas. Oh, esa niña. ¿Por qué hacía que ayudarla fuera tan difícil? El amo cornudo se pondría furioso. El hada aleteó frente al rostro de la niña para romper el hechizo, e incluso logró arrebatarle la uva de los dedos. Y Ofelia, estaba agradecida. Oh, no, estaba enojada. ¿Qué no entendían? Pensó, recuperando la uva que le había quitado el hada.
Todo lo que